Hola, ¿qué tal? Recibo un cordial saludo de mi parte. Hoy es domingo 18 de octubre del 2020 y me da mucho gusto saludarle a través de este medio. Espero que estén todos muy bien. Saludos a los hermanos de la Iglesia Solideo Gloria y a todos los demás que nos escuchan, que nos siguen y que están aprendiendo junto con nosotros esta nueva parte de la Escritura, que es el estudio del libro de los Hechos. Hoy vamos a continuar en la segunda parte de lo que hemos titulado el nacimiento de la iglesia. Esta es la segunda parte y el día de hoy, antes de ir a la escritura, quisiera que juntos demos gracias a Dios por este tiempo. Si estás reunido ahí con tu familia, aprovecha y bueno, pues aparta un momento para escuchar lo que vamos a aprender el día de hoy y juntos demos gracias a Dios y oremos. Si estás en tu casa y puedes hacerlo, inclina tu rostro, toma la actitud de orar a Dios y juntos demos gracias. Padre Santo, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de ir a tu palabra, por estar juntos, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por la vida, la salud, gracias por todo lo que nos das. Gracias, Señor, por el trabajo, la comida, por todo. Gracias por el tiempo en el que nos permites vivir. Gracias porque contigo tenemos más de lo que necesitamos. Te agradecemos, Señor, por la iglesia. Te agradecemos que aunque no podemos estar juntos, bueno, estamos, Señor, aprendiendo acerca de tu palabra a través de estos medios que tú has permitido que tengamos. Te pedimos, Señor, por los hermanos, Señor, por los que forman parte de la iglesia de nosotros, pero también por los que forman el cuerpo de Cristo, que son otras iglesias. Pedimos que el amor entre nosotros crezca, que tú te reflejes en cada uno de nosotros, en nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, que podamos crecer como iglesia, que podamos, Señor, reflejar a Cristo, que podamos, Señor, llevar esos frutos de los que tú hablas en tu palabra, que podamos, bendito Padre, compartir tu palabra a otros con nuestra manera de vivir, con tu palabra también, que es lo más importante. Pedimos, Señor, por nosotros, pero también por los hermanos, pero también pedimos, Señor, por los pastores, que los fortalezcas, que los ayudes, que les des sabiduría, que los respaldes, que, Señor, les dé, Señor, de ti, de tu espíritu, de tu guianza. Gracias por tu palabra, gracias por los hombres, Señor, que están predicando tu palabra. Levanta más entre nosotros, Señor, para que tu palabra, Señor, sea predicada en todo el mundo, en todos lados, en todo tiempo. Gracias, Señor, por esos hombres que predican tu palabra, Señor. Gracias por la enseñanza que nos dan a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, por nuestras autoridades también, por las autoridades que has puesto sobre nosotros. Nosotros entendemos que tu palabra nos marca que debemos orar por ellas, que debemos respetarles. Y te agradecemos, Señor, porque lo que tú has mandado para nuestro país, nuestro estado, para nuestra ciudad, Señor, tú determinaste que así fuera, que los que están son los que tú pusiste y te damos gracias por ellos. Te pedimos por su salvación, te pedimos por la manera en que se están desarrollando, Señor, los periodos de gobierno que tú les has asignado. Pedimos que te teman, te honren y que todo lo que hagan, lo hagan pensando en que un día tendrán que dar cuentas a ti, Señor. Gracias por este tiempo y por tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén, Padre. Muy bien, hermanos, regresemos entonces al estudio del libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 2, en el versículo 5. Si usted estuvo con nosotros en las semanas anteriores, sabrá que ya estamos estudiando el nacimiento de la iglesia y esa es la segunda parte del nacimiento de la iglesia. Voy a leer a partir del del versículo 5 en la versión Palabra de Dios para Todos. La versión Reina Valera 1960 es un poquito diferente, pero usted puede seguirme si es el caso que usted tenga su Biblia en esa versión. Entonces, vamos al versículo 5 de Hechos 2. Dice así: en Jerusalén estaban viviendo fieles judíos que habían venido de todas partes de diferentes naciones. Al oír el ruido, se reunió una multitud y estaban confundidos porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Muy sorprendidos y llenos de asombro decían: ¿no son todos estos de Galilea?
¿Cómo es posible que cada uno de nosotros los oiga hablar en nuestro propio idioma? Somos de diferentes partes del mundo. Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, el área de Libia, cerca de la ciudad de Cirene, visitantes de Roma, Creta y Arabia. Algunos de nosotros somos judíos y otros nos hemos convertido al judaísmo. Venimos de todos esos países, pero los escuchamos hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma. Todos estaban sorprendidos y asombrados y se preguntaban, ¿qué está pasando? Permítame detenerme ahí un segundo. Si usted recuerda, hemos dicho que el que escribe el libro de Hechos se cree que fue Lucas, y la narración que Lucas está llevando es como de alguien que está ahí como testigo. Si se da cuenta, la forma de narrar nos está diciendo lo que está pasando alrededor. Y si usted estuvo la semana pasada en el estudio del nacimiento de la iglesia, en la primera parte recordará que hay un estruendo, hay un ruido como de un viento recio. Y en este tiempo, en la Pascua, porque están en el Pentecostés, porque en el Pentecostés, 50 días después de la Pascua, están reunidas muchas personas de todas partes del mundo en ese momento, en esa región del mundo. Acabamos de leer una lista de ciudades, y Lucas dice que esta gente que está reunida ahí llega al lugar donde están reunidos estos 120 que Jesús les dijo, esperen, no se vayan, esperen hasta que venga sobre ustedes la promesa del Padre. Si usted estuvo con nosotros, recordará que esta gente, los apóstoles y las mujeres que andaban con ellos y otras personas que están ahí, están esperando la promesa de Dios. Y están ahí reunidos junto con muchas otras personas, porque acaba de pasar la Pascua, una de las celebraciones más importantes dentro del calendario judío. Aprendimos que de hecho la palabra Pentecostés significa 50 o la 50ª parte de algo, ¿no? Entonces 50 días después de la Pascua es que viene la celebración de Pentecostés. En la Pascua, en Jerusalén, se llegaron a reunir hasta 2 millones de personas. Para que tengamos una idea, es algo así como la dimensión de los habitantes que hay en la ciudad de Puebla, por ponerles un ejemplo, una cantidad bastante considerable. Era conocida la ciudad de Jerusalén en esa época como la ciudad de las carpas. No había lugar para albergar a tantas personas, a tanta gente que venía de fuera. Entonces, como no había hospedaje o sales para darle hospedaje a la gente que venía de fuera, simplemente se ponía como un gran tianguis. Ha ido usted al tianguis, a donde los vendedores ponen una carpa o una lona o ponen una tela muy grande para el sol. Imagínense así toda la ciudad, todas las calles, porque era donde la gente se resguardaba, donde la gente dormía, donde la gente estaba en la ciudad por unos días. Era una vez al año que esto sucedía, y en esa época y con ese contexto es que entonces nosotros entendemos que hay tanta gente de muchos lados y de repente se oye un estruendo, de repente se oye algo muy fuerte, y entonces esta gente que escucha ese estruendo llega ahí. Y dice el versículo 12, lo voy a volver a leer, estaban todos sorprendidos, asombrados, y se preguntaban, ¿qué está pasando? El versículo 13 dice, en cambio, otros se burlaban diciendo, esos están borrachos. Entonces Pedro, dice el versículo 14, se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y alzó la voz para que todos lo escucharan. Hermanos judíos y todos aquellos que viven en Jerusalén, escuchen con cuidado, porque tengo algo que decirles. Este es el tema de la siguiente semana, la predicación, el primer sermón que se va a dar por parte de Pedro de una manera poderosa. Versículo 15, estos no están borrachos como ustedes piensan, porque son apenas las 9 de la mañana. Pero el profeta Joel dijo esto sobre lo que está pasando ahora.
Dios dice, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres, y ellos profetizarán. Les mostraré maravillas en el cielo y señales milagrosas en la tierra. Habrá sangre, fuego y mucho humo. El sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. Entonces vendrá el día grande e impresionante del Señor. Y luego el versículo 21 dice, todo el que confía en el Señor será salvo. Y entonces aquí empieza nuestro tema. Jesús había prometido edificar la iglesia y había prometido repetidamente que enviaría su Espíritu Santo. Y Él hizo ambas cosas el mismo día. El día del Pentecostés es un gran evento. La iglesia nació porque vino el Espíritu Santo y la iglesia fue sumergida en Él. El bautismo del Espíritu Santo del que hemos hablado es Cristo el que ha sumergido a su pueblo en el Espíritu Santo y ha colocado el Espíritu Santo en ellos. Y eso fue lo que estableció la iglesia. Ahora, esto es un evento nuevo. El Espíritu Santo había estado con ellos, pero ahora está en ellos. La iglesia, como les dije, es algo nuevo, es un misterio, lo que significa que estuvo oculto a épocas pasadas. Es el nuevo pueblo de Dios que se va a convertir en su testigo en el mundo. Escuche esto, porque esto es bien interesante. Ya no es un grupo étnico como en el Antiguo Testamento, conocido como los judíos. Ahora es un cuerpo, y ese cuerpo está formado y compuesto por muchos. El cuerpo de Cristo ahora se va a componer de judíos, pero también de gentiles. Hemos aprendido que ese es un evento único. Posteriormente a esto, cada creyente en el momento de la salvación es bautizado con el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo y se le da el Espíritu para que ocupe un lugar en la vida de ese creyente. A partir de este momento es normal para todo creyente. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículos 2 y 3. Dice así Pablo: recuerden la clase de vida que tenían cuando no eran creyentes. Se dejaban influenciar y se guiaban por ídolos mudos. Les digo que nadie que hable por el Espíritu de Dios es capaz de maldecir a Jesús. Tampoco se puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. En otras palabras, si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de él. No existe un creyente sin el Espíritu Santo morando en su interior. Romanos 8:9, otra vez Pablo escribe y dice: en ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no pertenece a Cristo. Esto es muy claro. Es un evento que inicia lo que luego se va a convertir en la experiencia común de todo creyente desde entonces. Ahora, es interesante, y debo decirlo y aclararlo, porque cuando tú empiezas a estudiar la Biblia te vas a dar cuenta de algunas cosas que de repente dices, pero ¿cómo explicas ese acontecimiento? Si el nacimiento de la iglesia es cuando llega el Espíritu Santo en Pentecostés y son llenos del Espíritu Santo, y esa es la norma, a partir de ahí, ¿cómo explicas Hechos 8, versículo 14 en adelante? Vamos a leerlo, a ver qué dice, y vamos a dar respuesta a esto. Es un pasaje muy interesante. Hechos 8, 14. Cuando los apóstoles supieron en Jerusalén que los de Samaria habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Cuando llegaron a Samaria, después de bajar de Jerusalén, Pedro y Juan oraron para que los creyentes de Samaria recibieran el Espíritu Santo. Fíjese lo que dice el versículo 16. Porque el Espíritu no había venido sobre ninguno de ellos, solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Después de orar, Pedro y Juan les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Qué interesante. Habían creído en Cristo,
habían declarado el nombre del Señor Jesús y habían sido bautizados en su nombre, pero aún no habían recibido el Espíritu Santo. Es importante aclarar esto para no tener ningún conflicto más adelante. Acabamos de decir que desde Pentecostés en adelante, cada creyente en el momento de la salvación recibe el Espíritu Santo. Esa es la norma. Entonces, ¿por qué la venida del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo y la residencia del Espíritu Santo en la vida del creyente son posteriores a la salvación en los samaritanos? Bueno, la respuesta creo que está en el versículo 14. Vamos a volver a leerlo. Cuando los apóstoles supieron en Jerusalén que los de Samaria habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Escuche, el Espíritu Santo no vino hasta que llegaron los apóstoles. Pedro y Juan vinieron y oraron por ellos para que pudieran recibir el Espíritu Santo. Aún no había caído sobre ellos, a pesar de que habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero, entonces, ¿cómo es esto posible? ¿De qué se trata? Esto se debe a que los judíos eran muy antagónicos con los samaritanos. Todos sabemos esto. Los judíos no querían a los samaritanos, los menospreciaban. Esa es parte de la historia narrativa del Evangelio. Les había resultado muy difícil a los judíos, les habría sido muy difícil creer a los judíos que los samaritanos estaban incluidos en el cuerpo de Cristo. Si los apóstoles no hubieran estado ahí para dar testimonio, para traer el informe de que esto fue verdad, de que el Espíritu cayó sobre ellos, no habrían creído. Pero hay una venida posterior del Espíritu en el caso de los samaritanos para dejar claro a los judíos que están en el mismo cuerpo que ellos. Y los apóstoles son los testigos de este evento. El único cuerpo de Cristo, eso es la iglesia. En Cristo, recuerda, no hay judío, ni gentil, ni samaritano. Esto es bien importante que lo entendamos, porque para los judíos el samaritano era una persona despreciable. Y si no hubieran ido los apóstoles a ser testigos de este evento, no lo hubieran aceptado. Ahora permíteme leerte otra escritura. Hechos capítulo 10, versículo 44. Este es otro evento. Hechos 10, 44. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban escuchando el mensaje. Los creyentes judíos que vinieron con Pedro estaban asombrados porque el Espíritu Santo se había derramado como un don sobre los que no eran judíos. Los escuchaban hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro les dijo: ¿puede acaso alguien atreverse a no dejar que estos sean bautizados en agua? Ellos han recibido al Espíritu Santo al igual que nosotros. Ahora, ¿por qué están tan asombrados? Porque el don de Dios se había derramado sobre los gentiles. ¿Cómo sabían esto? Porque les oían hablar en otro idioma y exaltar a Dios, que es exactamente lo que hicieron los judíos en el día de Pentecostés. Hablaban en idiomas que no conocían, las maravillosas obras de Dios. Entonces aquí tienes una repetición de Pentecostés en la casa de este hombre llamado Cornelio, con los apóstoles presentes y los creyentes judíos presentes, así que no hay duda de que es la misma realidad y el mismo fenómeno ocurriendo con los gentiles como ocurrió con ellos. Entonces, a medida que la iglesia se está uniendo, que está creciendo, empiezan a llegar, no están solamente los judíos, sino que ahora están los samaritanos y ahora acabamos de leer que también ingresaron los gentiles. Y es por eso que personalmente creo que podemos suponer que el mismo fenómeno ocurrió con los samaritanos, aunque no dice eso. ¿De qué otra manera sabrían que el Espíritu Santo realmente vino? Ya que el Espíritu Santo es invisible, a menos que haya un fenómeno milagroso paralelo en el Pentecostés.
Pedro entonces responde en el versículo 47, ¿puede acaso alguien atreverse a no dejar que estos sean bautizados en agua? Ellos han recibido el Espíritu Santo, dice, al igual que nosotros. Eso supone que podría haber habido personas cuya reacción inicial hubiera sido, no podemos bautizar a los gentiles, pero con esta prueba irrefutable no podemos rechazarlos. Ahora que ha venido el Espíritu Santo, les ordena que sean bautizados en el nombre de Jesucristo. En el caso de los samaritanos, ya habían sido bautizados en el nombre de Cristo, pero el Espíritu no vino porque los apóstoles no habían llegado y era fundamental que los apóstoles pudieran dar testimonio. Testimonio fiel, testigos oculares de la misma realidad. Y entonces vamos entendiendo poco a poco esas pequeñas escrituras que podrían en un futuro a lo mejor causarnos por ahí alguna duda. Permítame leerles otra escritura, Hechos 19. Acompáñenme a Hechos 19. Hechos 19, versículo 1. Mientras Apolos estaba en la ciudad de Corinto, Pablo visitó algunos lugares camino a la ciudad de Éfeso. Ahí, Pablo encontró a algunos seguidores del Señor. Ahora, aquí hay algunos discípulos que están muy lejos de casa. Versículo 2. Y les preguntó, ¿cuando ustedes creyeron, recibieron el Espíritu Santo? Y los seguidores le dijeron, nosotros ni siquiera hemos escuchado que hay un Espíritu Santo. Pablo les preguntó, ¿qué clase de bautismo tuvieron ustedes? Ellos le dijeron, el bautismo que Juan enseñó. Y aquí vemos otro grupo de personas. Aquí hay unos seguidores de Juan el Bautista que habían sido bautizados por Juan el Bautista, anticipando la venida del Mesías. Continúo leyendo el versículo 4. Pablo les dijo, Juan les dijo a la gente que se bautizara para demostrar que ellos querían cambiar su vida. Les dijo que creyeran en Jesús, el que vendría después de él. Al escuchar eso, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo llegó a ellos. Empezaron a hablar en lenguas y a decir profecías. Eran como 12 hombres en total. Cuando oyeron esto, dice la Escritura, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Todavía podemos decir que estos hombres no habían salido del Antiguo Testamento en cierto sentido. Cuando oyeron acerca de Jesús, creyeron y se bautizaron. Y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino a ellos y comenzaron a hablar en idiomas y a profetizar. 12 hombres más o menos los que eran, dice ahí que eran 12 hombres. Ahora, aquí atamos otro cabo suelto. Algunos seguidores errantes de Juan el Bautista que necesitaban ser agregados en el cuerpo de Cristo. Es cierto que estos son eventos únicos y eso es necesario aclararlo porque esta es una historia de transición. Y samaritanos, gentiles y algunos santos serios que todavía están en el Antiguo Testamento son reunidos y son injertados, aceptados en un solo cuerpo, recibiendo el mismo Espíritu. Qué importante es cuando lees la Escritura y cuando la estudias y te das cuenta de todas esas situaciones que vas a ir aclarando poco a poco. Ahora con eso podemos volver a Hechos 2, con esa explicación en mente. Los judíos necesitaban una prueba de la inclusión de todos, y ahí estaba. A partir de entonces, todos recibimos el Espíritu Santo y todos somos bautizados con el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, en el momento de nuestra salvación. El Espíritu Santo viene y deposita dentro de nosotros esa vida eterna. Y esa es la vida común compartida que fluye a través de todos los creyentes y nos hace uno con los demás. Así que ese fue el punto 1 al observar el nacimiento de la iglesia. Tenemos la evidencia de la venida del Espíritu Santo, tenemos la evidencia del nacimiento de la iglesia y vamos a ver el efecto de la venida del Espíritu. El efecto de este evento es el nacimiento de la iglesia y comienza en el versículo 5 en adelante, más o menos como hasta el 11. Viene el Espíritu y vemos eso en el versículo del 1 al 4 del capítulo 2 de Hechos, y todos están llenos del Espíritu Santo, empiezan a hablar estos diferentes idiomas, y ahora vemos el efecto, versículo 5 de Hechos 2, lo voy a volver a leer el 5 y el 6. En Jerusalén estaban viviendo
fieles judíos que habían venido de todas partes de diferentes naciones. Al oír el ruido, se reunió una multitud y estaban confundidos porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Supongamos que la frase que dice simplemente todas las naciones bajo el cielo significaba de todas partes. En aquel tiempo, en aquella parte del mundo, cuando dice de todas las naciones, se refiere a esa gran extensión que ellos conocían. Aquí en Jerusalén, entonces, están todos estos peregrinos que han venido como parte de esa dispersión de los judíos en siglos anteriores y que regresan cada año a este evento. Y cuando ocurrió este sonido, como les dije hace un momento, que vino del cielo como un viento violento y llenó la casa donde estaban estos 120 creyentes, atrajo a la multitud. Y por supuesto estaban desconcertados, confundidos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos escuchaba hablar en su propio idioma a alguien. Eso significa que hablaban en su lengua materna. Ahora, eso es lo primero que necesitamos entender acerca de lo que este fenómeno conocido como lenguas. Son lenguajes reales. Todos escucharon su propio idioma. Es un idioma. El versículo 7 dice, muy sorprendidos y llenos de asombro, decían, ¿no son todos estos de Galilea? ¿Por qué dice y hace mención que son de Galilea? Bueno, porque los de Galilea, para los judíos, eran considerados como gente del campo, gente de la provincia, considerados sin educación. Y es un poco insultante para ellos. Estas personas no son lingüistas, son galileos. ¿Cómo alguien de esa región del país puede hablar en otros idiomas? Todo el mundo sabe que los galileos son inferiores y por supuesto el círculo íntimo de los discípulos de Cristo se conocía como galileos desde que él inició su ministerio. Y entonces tenemos indicaciones de que los seguidores de Cristo fueron llamados galileos de una manera despectiva. Se les había llamado galileos en Mateo 26 y en Marcos 14, y entonces entendemos que son nativos de un distrito de lo que se consideraba como algo incivilizado, lo más lejos posible de Jerusalén. Por lo tanto, la gente está absolutamente asombrada de que esté hablando en otros idiomas, ¿no? Así como que, ¿cómo es posible que estas personas estén hablando otros idiomas? Ahora, la última vez aprendimos que de acuerdo a 1 de Corintios, esto es un cumplimiento de la profecía de Isaías. Él dijo que cuando se hablaba en un idioma que no pudieran entender las maravillas de Dios, sería una señal de juicio. Una señal de juicio sobre Israel, que es en esencia el establecimiento de la iglesia, porque la iglesia está siendo establecida para tomar el lugar de una nación infiel, que en este caso es Israel. La nación es juzgada, el juicio va a llegar en el año 70, cuando los romanos van a venir a Jerusalén y la van a destruir, y desde entonces el templo fue destruido y no se ha vuelto a edificar. Esta es una señal de eso, de juicio, y eso queda claro, y así es como lo expresa y explica el apóstol Pablo, quien nos da la única explicación de su propósito. Y bueno, leemos que esto atrajo una multitud, pero en el uso principal era una señal de Dios que estaba juzgando a Israel. Puedes escuchar la predicación de la semana pasada y aprender un poco más de esto si es que no la has escuchado. Todos estos eran judíos o prosélitos del judaísmo, y como les dije la última vez, nunca habían escuchado a Dios ser alabado en ningún otro idioma que no fuera el hebreo o su derivado, el arameo. Nunca habían escuchado a Dios alabado en un idioma gentil. Eso para ellos habría sido una especie de sacrilegio, pero ahora están escuchando a Dios siendo alabado en su propio idioma natal. Son judíos, pero como hubo una dispersación, hubo un reguero, si me permite la expresión. Los judíos habían ido a muchos lugares, muchos de ellos habían nacido en aquellas naciones, habían crecido allá, habían aprendido aquel idioma, han conservado sus tradiciones, conocen el hebreo, conocen el arameo, vienen a Jerusalén,
adoran al Señor, llevan a cabo la festividad de la Pascua, se quedan al Pentecostés. De repente empiezan a escuchar a gentiles hablar en su idioma las maravillas de Dios y están asombrados. Y el versículo 8 dice, ¿cómo es posible que cada uno de nosotros los oiga hablar en nuestro propio idioma? Somos de diferentes partes del mundo. Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, el área de Libia, cerca de la ciudad de Cirene, visitantes de Roma, Creta y Arabia. Algunos de nosotros somos judíos y otros nos hemos convertido al judaísmo. Venimos de todos esos países, pero los escuchamos hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma. Ahora, de repente escuchas estas ciudades, esos lugares y dices, ¿y eso dónde está? Y entonces, para tener más o menos una idea, por ejemplo, Partia Media no es otra cosa que los medos persas. Eso sería el Irán moderno. Luego está Elam, esa sería la antigua zona de Babilonia, Mesopotamia, y que eso sería el suroeste de Irán, por ahí de Irak. Y recuerda que Mesopotamia, esa palabra significa dos ríos, y ese es el área del Tigris y el Éufrates, ¿te acuerdas? Donde estuvo el jardín del Edén, eso sería ya por Irak. Y luego nos vamos más hacia Asia Menor y está Capadocia, que es la parte realmente oriental de Asia Menor, directamente al norte de Israel. Luego encontramos Ponto, que está directamente al norte de Israel, al norte de Capadocia. Asia Menor, que es un poco más al oeste, que sería algo así como Turquía moderna. Luego está Frigia, que es al oeste de Galacia. Panfilia, una pequeña franja en la costa de Asia. Cruzamos el Mediterráneo, nos encontramos en Egipto, Libia, Cirene, y estamos en África, porque eso pertenece a África. Luego cruzamos de nuevo al Mediterráneo, está Roma la identificamos completamente, la ciudad imperial, la gente de Roma, tanto judíos como prosélitos. Había una comunidad judía en Roma muy importante. Estos prosélitos son los que se convirtieron al judaísmo, porque los fariseos en particular hacían prosélitos en todos los lugares que pudieron, es decir, les enseñaban su religión y los convertían, y desafortunadamente, según Mateo 23:15, dice que los hicieron hijos del infierno. Es otro tema, pero importante. También ya hemos estudiado Mateo, si a lo mejor quieres buscar las predicaciones de Mateo, ahí vas a escuchar un poco más acerca de esto. Luego vemos que está Creta, o los cretinos, pero porque son de Creta, no porque sean una palabra ofensiva, que es una isla a unos 30 kilómetros al sur de Grecia. Y luego están los árabes, y son tantos idiomas, y todas estas personas escuchan la verdad de las maravillas de Dios, de las maravillosas obras de Dios en su propio idioma, como dice el versículo 11, y están asombrados. Y creo que la palabra lenguas tiende a confundir a la gente. No debería, pero debido al mal uso que se le da a esa palabra para tergiversar alguna obra de Dios, ha traído confusión. Y bueno, como les dije la semana pasada, los que traemos el trasfondo religioso de alguna iglesia pentecostal o carismática, aprendimos que hablar en lenguas era hablar un idioma o emitir unos sonidos que no entiendes, pero realmente la traducción son idiomas, ¿no? Hablaban un idioma de esas partes del mundo, ¿no? No es, como decíamos la semana pasada, Rambo, saca la bazooka, ¿no? No es así, es hablar un idioma diferente. Pero bueno, leo el versículo 12. Estaban todos, dice, sorprendidos y asombrados y se preguntaban qué está pasando. El milagro de Pentecostés fue que los apóstoles y discípulos de Jesús, los 120 creyentes en el aposento alto, están capacitados, están siendo llenados del Espíritu Santo, empiezan a hablar idiomas extranjeros que no conocían, se les permitió hablar idiomas que no conocían, y en esos idiomas extranjeros declaraban las maravillas de Dios. ¿Qué es esto? Cualquier cosa
el Antiguo Testamento que hablara de Dios, sus atributos, su poderosa obra, y ese es un regalo. Lo hacen con el único propósito de declarar esas obras poderosas de Dios y dar testimonio en otro idioma. Y eso es lo que hicieron. Podría, no sé, los árabes escuchar, ¿no? Desde del Génesis y de la ley y de Moisés y todo, y las grandes cosas que Dios hizo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, pero recuerde que todos estos idiomas aparecen por un juicio y el contenido de su discurso son las maravillas de Dios, fenómenos asombrosos, y los judíos deberían haber sabido que esto era un juicio porque ya lo marcamos la semana pasada. Ni siquiera puedes calcular qué tan grande era la multitud que escuchaba las maravillas de Dios en sus propios idiomas. O sea, este fue un evento bastante grande y un evento bastante fuerte. El versículo 13 dice que desafortunadamente algunos se burlaban, dice, en cambio, otros se burlaban. Mientras unos estaban asombrados y decían, wow, ¿qué es esto que está pasando? Otros se burlaban, diciendo, estos están borrachos. Lo que muestra es cuán mal estaban en su respuesta. Porque si estuvieran borrachos, arrastrarían las palabras, ¿no? Tú a lo mejor has estado cerca de alguien que ha estado tomado y cuando están muy tomados ni siquiera pueden hablan así, mucho menos van a hablar otro idioma, mucho menos van a hablar otro idioma. Creo que es un comentario muy infantil, pero pues, no sabían qué decir. Y por cierto, usaron la palabra mosto, porque si tiene la Reina Valera dice, estos están llenos de mosto, y esa palabra viene a traducirse como vino dulce, que es el jugo de la uva fresco que ni siquiera ha sido fermentado. Estaban confundidos. Pedro dice, son las 9 de la mañana, ¿cómo pueden decir que están borrachos? ¿No? Les están hablando cosas que no entienden. Les están dando el beneficio de la duda de que tienen un poco de jugo de uva fresco en la mañana que no ha pasado el día el sol fermentando. Por eso no tiene sentido para ellos. Su explicación es completamente ridícula, pero también está lleno de desprecio. Y podemos entonces ver cómo es que esta gente actúa en su maldad, ¿no? Estamos pasando de la evidencia de la venida del Espíritu Santo al nacimiento de la iglesia, el efecto de la venida del Espíritu Santo, el nacimiento de la iglesia. Estamos en medio de una situación bastante extraordinaria y gente se burla de eso. Y entonces podemos darnos cuenta y decir, ¿qué tan mal estamos, no? ¿Qué tan mal está la humanidad? Algunas personas entendieron que esto era algo sobrenatural y bajo la gran predicación de Pedro, que veremos la próxima semana, si Dios nos da vida, el Evangelio de Jesucristo, se arrepintieron y fueron salvos. Y empezaron a agregarse día tras día muchos más. Se van a convertir en una sola predicación 3,000 personas y luego otros 1,000 más, o sea, miles y miles de personas van a llegar y tú y yo somos el producto de esa predicación, ¿no? De ese creer en ese evangelio. Sin embargo, tú y yo sabemos y conocemos de gente que se burla, ¿no? Bueno, voy a continuar. Voy a leer Hechos 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron, mira lo que dice aquí, aquel día como 3,000 personas. Pedro les predica y su asombro, sus preguntas legítimas y honestas fueron respondidas en el sermón y llegaron a la salvación. Pero luego estaban aquellos que solo querían burlarse, despreciar. Y entonces con la burla se les ocurre una teoría loca de que eso que estaba sucediendo es que la gente que hablaba otros idiomas que no conocen estaban borrachos. Y entonces dicen que Pentecostés es una fiesta de borrachos. Y lo veremos en el capítulo 4, cómo es que esto se desata y se hace más grande. ¿A qué me refiero? Pues mira, en el capítulo 4 van a pasar de la burla a hacer preguntas, y de hacer preguntas a amenazar, y en el capítulo 5 los van a encarcelar, y más adelante en el capítulo 5 los van a golpear, y para cuando lleguemos al capítulo 7 los empiezan a matar, y estalla la masacre, ¿no? Y estalla la iglesia, es un boom, tienen que salir, tienen que irse de ahí de Jerusalén.
Y bueno, eso lo veremos más adelante, pero así es como empieza todo esto, ¿no? Y es la tendencia ahí lanzada en el versículo 13. Eh, Estas personas a las que les habla Pedro, que están ahí, pues son hijos de judíos, son producto de los fariseos, de los escribas, de los rabinos, enemigos declarados de Jesús, y Pedro quiere ofrecer una explicación verdadera. Así que comenzando en el versículo 14 conocemos al nuevo Pedro, este Pedro después del Espíritu Santo, un Pedro asombroso, dice el versículo 14 de Hechos 2. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 discípulos y alzó la voz para que todos lo escucharan. Hermanos judíos y todos aquellos que viven en Jerusalén, escuchen con cuidado, porque tengo algo que decirles. Estos no están borrachos como ustedes piensan, porque son apenas las 9 de la mañana. Pero el profeta Joel dijo esto sobre lo que está pasando ahora. Y recuerdan que les comenté que la marca distintiva de los apóstoles en el libro de los Hechos era que entendían el Antiguo Testamento. No escuchas eso de ellos en los evangelios en ninguna parte. Ahora, ¿cómo llegaron a este entendimiento del Antiguo Testamento? ¿De dónde están sacando las escrituras? Inmediatamente aquí en el capítulo 1, incluso antes de que venga el Espíritu Santo. ¿Cómo llegaron a la comprensión del Antiguo Testamento? Pues se les dio un curso sobre la interpretación del Antiguo Testamento que se llevó a cabo durante un periodo de 40 días, desde el día de la resurrección hasta el día de su ascensión. Les enseñó al Señor Jesucristo el cumplimiento del Antiguo Testamento. En él, Jesús se encontró con dos de ellos en el camino de Emaús. Mira, vamos a Lucas capítulo 24 y vas a ver cómo la Biblia misma se aclara. Lucas 24, versículo 25 en adelante. Dice así: entonces Jesús les dijo, está hablando con los que van camino de Emaús, no sean tan tontos, ¿por qué les cuesta tanto creer todo lo que dijeron los profetas? ¿Acaso no dijeron que el Mesías tendría que sufrir todo eso antes de dar comienzo a su periodo de gloria? Y el versículo 27 dice, entonces Jesús les explicó todo lo que había sido escrito sobre él en las Escrituras, empezando con los libros de Moisés y todos los profetas. Y lo entienden por primera vez. Así que Pedro se pone de pie y lanza una explicación, levanta la voz a todos para que escuchen la explicación. Dice el versículo 14 de Hechos 2, entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y alzó la voz para que todos lo escucharan. Hermanos judíos y todos aquellos que viven en Jerusalén, escuchen con cuidado porque tengo algo que decirles. Si tú lees con atención te darás cuenta que ahora hay autoridad, no hay vacilación, hay una confianza audaz. Ahora es el hombre de Dios empoderado por el Espíritu Santo con el mensaje de Dios. No se levanta diciendo, disculpen, ¿podrían guardar silencio? Miren, por favor, me ponen atención, me gustaría, si fuera posible, explicarles tal vez algo que quisieran continuar. No. Él se pone de pie y dice, escuchen, voy a brindarte voy a aclararte más bien, ¿no? Voy a decirte lo que tienes que escuchar. Y entonces habla de Joel 2, del versículo 28 al 32. Y Pedro interviene después de que Dios le ha dado la perfecta presentación. Y imagínate la presentación, la introducción al sermón de Pedro es un ruido fuerte como de un viento y lenguas como de fuego encima de la gente, ¿no? De los que están ahí esperando. O sea, imagínate la presentación para la predicación de Pedro. Y cuando está todo listo, él se pone de pie y empieza a dar la explicación. Esto es lo que significa, esto es lo que están viendo. En primer lugar, no están borrachos. Por cierto, los judíos tenían la práctica habitual de tener mucho cuidado al principio del día de beber poco. Porque si tú sabes un poco acerca de la historia bíblica, sabrás que en aquel entonces era más seguro tomar vino que tomar agua, porque tomar el agua podía causarte muchos problemas estomacales. Entonces era mejor tomar vino. Pero no estamos hablando de un vino fermentado, estamos hablando de un jugo de uva, estamos hablando de un
jugo de uva que iba siendo fermentado al transcurrir las horas, y los judíos tenían precaución de tomar poco, porque poco a poco pues se iba a estar más fermentado porque no hay refrigeración y eventualmente el efecto acumulado de beber todo el día pues va a pasar la factura. Entonces era la costumbre de ellos, y Pedro apela al hecho de que son las 9 de la mañana y entonces todo el mundo lo entiende. Esto es una explicación para los judíos, para que entiendan, no están borrachos. Lo que está sucediendo es lo que escribió el libro de Joel, el profeta Joel, y comienza en el versículo 16 y cita la profecía. Pero el profeta Joel dijo eso sobre lo que está pasando ahora. Dios dice: en los últimos días derramaré mi espíritu sobre la humanidad, los hijos e hijas de ustedes profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños, y en esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres, y ellos profetizarán. Les mostraré maravillas en el cielo y señales milagrosas en la tierra. Habrá sangre, fuego y mucho humo. El sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. Entonces vendrá el día grande e impresionante del Señor. Todo el que confía en el Señor, dice, será salvo. Bueno, ¿de qué está hablando Joel? Pues Joel está hablando de la llegada del Mesías. Cuando venga el Mesías, el Espíritu será derramado. Y note que Pedro no dice, este es el cumplimiento, simplemente dice, esto es de lo que estaba hablando Joel. Y comienza con los últimos días. Porque dice el versículo 17, en los últimos días derramaré mi Espíritu. Comienza con los últimos días. ¿Cuándo comienzan los últimos días? ¿Estamos esperando los últimos días? No, ya estamos en ellos. Los últimos días comenzaron cuando vino el Mesías. Los últimos días comenzaron cuando vino el Mesías. Por eso los escritores de las epístolas dicen, hijitos míos, Juan dice, esta es la última vez. Por eso la Escritura dice que Cristo apareció una vez al final en los tiempos. Cuando vino el Mesías comenzaron los últimos días. Y los últimos días son mesiánicos. Estamos en los últimos días. Para los judíos eso significa la era mesiánica. Lo que no sabían es que Él no vendría y establecería el reino. Él vendría, sería rechazado, compraría nuestra redención, empezaría la iglesia y la iglesia llevaría el evangelio al mundo, lo que Israel no pudo hacer. Y cuando estuviera completo la misión, entonces establecería su reino. Pero esa es la edad misteriosa escondida en el pasado. O sea, nadie sabe, como ya lo hemos dicho, cuándo será el tiempo de su regreso. Entonces Pedro no dice que es el cumplimiento de lo que dice Joel, simplemente dice, eso es de lo que estaba hablando Joel, la venida del Espíritu Santo. Ahora, hemos esperado 2000 años para el cierre del paréntesis y para que venga el reino, pero los últimos días de Israel, los últimos días del mundo, en realidad comenzaron cuando llegó Cristo. Él puso en marcha los últimos días. Y luego el versículo 21 dice, todo el que confía en el Señor será salvo. Será que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Los últimos días se caracterizan por la proclamación del Evangelio, al llamar a los pecadores al arrepentimiento. Ese es el ministerio de la iglesia, esa es la misión de la iglesia, y es por eso que hacemos lo que hacemos. Ahora sé que estás preguntando qué son todas estas cosas en medio, las profecías, las visiones, los sueños, las maravillas en el cielo, en la tierra, la sangre, el fuego, el vapor, el humo, el sol, etcétera, la sangre, la luna, etcétera. Bueno, eso tiene que entenderse dentro de esa gran era, desde que llegó hasta que finalmente juzgue a la tierra y establezca su reino. Hablaremos de eso, pero para eso necesitaremos más tiempo y no estoy seguro que toquemos el tema así tal cual, qué significa el fuego, el vapor, etcétera, porque bueno, creo que tenemos que seguir adelante, pero si Dios permite, en las próximas semanas estaremos hablando más acerca de esto. De hecho, la semana que viene, si Dios permite, hablaremos de la predicación de Pedro y daremos un vistazo a qué es lo que Pedro predica. El primer sermón de la iglesia como tal. Y cuáles son esos rasgos que tiene ese sermón, esa predicación. Creo que todos los que predicamos tenemos que evaluar y checar. Y tú, cuando tengas que predicar de alguien, tienes un ejemplo claro de lo que Pedro dijo. Y creo que todos podemos imitar ese sermón para predicar a nuestro Señor, para que la gente se arrepienta y sea salva. Espero que te interese el tema y que te sirva y que Dios te ayude a crecer en tu fe.
Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias por un tiempo en tu palabra. Te agradecemos que nos des el favor, Señor, de poder utilizar los medios, la tecnología y todo lo que nos permites tener en estos tiempos para poder escuchar tu palabra a la distancia. Te pido que bendigas a mis hermanos con claridad para que puedan entender, para que puedan ser fortalecidos en su fe, en su hombre interior y puedan agradar y puedan, Señor, crecer y puedan, Señor, fortalecerse en ti, Señor. Gracias por tu paciencia para con nosotros, gracias por tu amor, gracias por enseñarnos, gracias por llevarnos a más en Cristo Jesús. Bendice a los hermanos, Padre. Amén, Señor. Bueno, hermanos, eso es el tema del día de hoy. Espero que podamos disfrutarlo, podamos absorberlo, podamos hacerlo nuestro y podamos estarlo repasando y aprendiendo y creciendo en lo que Dios tiene para nosotros. Les mando un fuerte abrazo y deseo que estén